Buenas tardes, hoy vamos a hablar de abordaje del paciente con dolor abdominal. Como introducción vamos a mencionar que el dolor abdominal es de instalación aguda o crónica. Su duración va a ser variable, es progresivo, potencialmente mortal, ocasiona alteraciones locales o sistémicas que dependen de la etiología y su etapa evolutiva. Y también importante mencionar que requiere de un diagnóstico y tratamiento oportuno y resolutivo de forma inmediata, ya que si se mantiene podrían ser fatales sus complicaciones. Epidemiológicamente hablando, vamos a ver que el dolor abdominal representa el 5 al 10% de las visitas a emergencias. Alrededor de una tercera parte a dos terceras partes requieren hospitalización, mientras que la tercera parte restante requiere de intervención quirúrgica. Pacientes ancianos o mayores de 65 años tienen un aumento de la mortalidad entre 6 y 8 veces más que en comparación con pacientes más jóvenes. Y la incidencia del dolor abdominal en pacientes infectados con VIH está entre el 12 al 45% y un 38% de esos pacientes que presentan requieren un ingreso a la sala de urgencias. Ahora, ¿cómo vamos a abordar a un paciente que se presente a la sala de urgencias con dolor abdominal? Pues bien, la combinación de una historia clínica cuidadosamente realizada y un examen físico a menudo puede ser suficiente para distinguir entre causas orgánicas y no orgánicas del dolor abdominal, y es crucial para crear un buen diagnóstico diferencial. Al tratar de determinar la etiología del dolor abdominal de tu paciente, pues es importante tener en cuenta su edad, si tiene patologías previas, si tiene hábitos tóxicos, intervenciones quirúrgicas previas, consumo de fármacos, antecedentes familiares o factores de riesgo cardiovascular. El riesgo de ciertas enfermedades como una ruptura de aneurisma aórtico abdominal, isquemia mesentérica o presentaciones atípicas de infarto de miocardio, cáncer de colon, aumentan significativamente las probabilidades de padecer una enfermedad graves en pacientes mayores de 50 años. Nosotros como médicos debemos recordar que los pacientes mayores a menudo presentan síntomas y signos diferentes que los pacientes más jóvenes y toman medicamentos como por ejemplo, no sé, la prednisona, que enmascaran los síntomas y signos clásicos. También súper importante en mujeres que estén en edad fértil, siempre debemos de hacer una prueba de embarazo. Si la prueba de embarazo es positiva, tenemos que incluir entre los diagnósticos diferenciales complicaciones del embarazo, como gestación ectópica o una preeclampsia. Sin embargo, en pacientes embarazadas también corren el riesgo de presentar enfermedades comunes como apendicitis y colecistitis, entonces son patologías que no podemos dejar de lado y tenemos que estar evaluando integralmente a la paciente. Las causas genitourinarias del dolor abdominal son numerosas y pues no las deberíamos de pasar por altos ni en hombres ni en mujeres que no estén embarazadas. Tenemos que presentar informes sobre el sangrado o flujo vaginal, cambios recientes en la menstruación, si presenta disuria o hematuria. En el caso de los hombres, pues si tiene flujo de pene, dolor o hinchazón escrotal y si presenta traumas recientes. Los médicos debemos de considerar las causas del dolor intra y extraabdominal. Los síntomas de abdomen superior pueden reflejar enfermedades torácicas, particularmente en adultos mayores, por lo que siempre es súper importante preguntar síntomas como disnea, tos y palpitaciones. Las condiciones médicas y quirúrgicas ya existentes y los medicamentos pueden aumentar el riesgo de que algunos pacientes presenten enfermedades específicas, como por ejemplo una persona que tenga una historia de enfermedad cardiovascular o vascular periférica
tiene un mayor riesgo de presentar una isquemia mesentérica o una ruptura de neurisma aórtico abdominal. Y un paciente que tenga una historia de fibrilación auricular o una insuficiencia cardíaca presenta mayor riesgo de presentar una isquemia mesentérica por presentar embolia o una hipovolemia. Y pues también un paciente, por ejemplo, que tiene VIH, se predispone más a una infección oportunista o una complicación relacionada con la medicación como una pancreatitis o un cólico renal. Cirugías previas aumentan el riesgo de obstrucción intestinal. Entonces, una historia de uso de inflamatorios no esteroideos, principalmente en ancianos, predispone a que el paciente desarrolle úlcera péptica y posteriormente sangrado de tubo digestivo alto. También el uso simultáneo de antibióticos o esteroides pueden enmascarar infecciones, mientras que algunos antibióticos aumentan el riesgo de colitis por Clostridium difficile. La historia social también es de gran importancia. Un paciente que tiene historia de abuso de alcohol pone a los pacientes en riesgo de pancreatitis, hepatitis, cirrosis o una peritonitis bacteriana. Dolor abdominal y náuseas a menudo ocupan un lugar muy destacado entre los síntomas de los pacientes que se les retiran los opioides, y los fumadores tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de vejiga y otros que pueden causar dolor abdominal. En la siguiente diapositiva podemos observar que según la localización del dolor tenemos enfermedades que son más posibles o menos posibles, lo que va al siguiente punto de la diapositiva. Y entonces continuamos con la semiología del dolor. Vamos a explorar cómo es el dolor. Hay tres tipos de dolor: visceral, parietal y referido. En el dolor visceral, las fibras se originan en las paredes de órganos huecos y cápsulas de los órganos sólidos y entran a la médula espinal, pero en múltiples niveles. Por lo tanto, la estimulación de los nervios viscerales produce un dolor sordo y poco localizado en la línea media. Entonces es un dolor un poco difuso, a diferencia del dolor parietal, que estos estímulos se transmiten a los ganglios específicos de la raíz que está del mismo lado del nivel del dermatomo que da origen al dolor. Por tanto, el dolor es diferente, generalmente es mucho más agudo y este es localizado y está causado principalmente pues por isquemia, inflamación o estiramiento del peritoneo parietal. Y el último tipo de dolor, que va a ser el dolor referido, que se va a sentir en un sitio alejado del órgano enfermo, como por ejemplo en una enfermedad de la vesícula biliar se experimenta como dolor en el área subescapular derecha. Ahora vamos a ver la forma de instauración. La instauración puede ser brusca, rápida o gradual. ¿Y por qué es esto importante? Porque según el tipo de instauración, nosotros vamos a pensar en diferentes patologías que podrían ser probables, ¿no? Como si la instauración fuera brusca, podríamos pensar en una embolia, una perforación de úlcera péptica, un infarto. Si la instauración es rápida, pues ya pensaríamos en estrangulaciones de vísceras huecas, en pancreatitis, en colecistitis, en un cólico biliar o un cólico renal. Y si la instauración es gradual, pues ya pensaríamos en una hernia abdominal, en una gastroenteritis o en una retención urinaria aguda. ¿El dolor cómo se va a caracterizar? Pues se va a caracterizar por el inicio, si es por ejemplo repentino, si es gradual, por la localización o el sitio, por ejemplo un cuadrante, el cuadrante superior derecho, ¿no? La intensidad del dolor, los factores que lo provocan y los factores paliativos, ¿no? Como si con qué disminuye el dolor, con qué lo aumenta. El carácter, si es un dolor constante, si es cólico, si es menguante, si es creciente. ¿A dónde se irradia? Por ejemplo, al hombro, a la espalda, al costado, a la ingle, al pecho.
y los factores que lo modifican, como síntomas asociados al dolor, fiebre, vómitos, diarrea, heces con sangre, dolor al orinar, falta de aliento y también importante el curso del tiempo, si dura horas versus semanas o si es constante versus intermitente. En la exploración física lo primero que tenemos que evaluar es el estado general. Tenemos que determinar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la temperatura. También tenemos que valorar la capacidad del sujeto para responder a preguntas y su nivel de conciencia, su grado de hidratación, la coloración de la piel y de las mucosas, por ejemplo, si está pálido, ictérico, cianótico. Y importante, la posición adoptada por el sujeto en actitud y sensación de la enfermedad, o sea, hacia dónde se inclina para que le duela menos, hacia dónde se acomoda para que le duela menos. En exploración general, lo primero que vamos a evaluar es el tórax. Para el tórax tenemos que realizar una exploración completa y sistemática que tiene que incluir auscultación para descartar, no sé, fibrilación auricular, neumonía, etcétera, inspección y palpación. Y continuamos con la exploración abdominal. Van a ser los mismos pasos. Iniciamos con inspección. Tenemos que checar signos externos de procesos infecciosos y traumáticos. Por ejemplo, fístulas, abscesos, heridas, hematomas. Si hay distensión abdominal, si el peristaltismo es visible o es de lucha, si hay lesiones o erupciones cutáneas, circulación colateral como una hipertensión portal, asimetría o tumores abdominales y proseguimos con la auscultación. La auscultación siempre hay que efectuarla antes de la palpación para no alterar la frecuencia de los ruidos intestinales. La auscultación nos va a permitir detectar anomalías en los movimientos peristálticos, intestinales y de los pulsos arteriales, como por ejemplo, si el peristaltismo está ausente, podemos pensar en un hilo intestinal, en una peritonitis, en una pancreatitis, pero por el contrario, si el peristaltismo está aumentado, pues pensaríamos en una gastroenteritis o en un inicio de una obstrucción intestinal. También podemos escuchar ruidos hidroaéreos o borboriginosos, ruidos metálicos, soplos arteriales, como en una estenosis o en un aneurisma de arterias abdominales de mayor calibre. Continuamos con la palpación. La palpación abdominal a la parte superficial y profunda siempre la debemos de realizar de una forma sistemática, con suavidad, comenzando lo más lejos de la zona dolorosa y valorando la tensión del abdomen, por ejemplo, por si tiene una citis a tensión, y la presencia de masas u organomegalias. Aquí vamos a evaluar distintas maniobras, como por ejemplo la maniobra de Bloomberg o el signo de rebote, que pues va a estar asociada a una irritación peritoneal. El signo de Murphy, que pues es de una colecistitis aguda, o el de McBurney, que lo vamos a relacionar con una apendicitis aguda. Así como estos signos hay varios, como el de Robson, Courvoisier o el de Ken. Todos estos son importantes para la exploración física. En ocasiones podemos palpar masas abdominales, sobre todo en pacientes ancianos debido a su delgadez y a la menor contractura muscular, y en presencia de irritación peritoneal, como una colecitis aguda, una diverticulitis o un absceso pericólico. También es fundamental hacer la exploración genital y de los orificios herniarios. No hay que olvidar la búsqueda de los pulsos femorales. La palpación de una masa abdominal pulsátil debe hacer pensar en un aneurisma de una aorta abdominal. La presencia de globo vesical suele ser muy dolorosa y de fácil resolución mediante eh, el sondaje vesical. Y la percusión. Lo habitual es la matidez hepática y la presencia de aire de forma discreta en el resto del abdomen. Si tenemos una obstrucción intestinal, ¿qué va a haber? Pues la percusión va a ser fundamentalmente timpánica. También no debemos olvidar percutir eh, los riñones. Y a la exploración rectal y urogenital,
pues dicen que más vale meter dedo que meter la pata. Entonces, esto nos va a permitir explorar el interior de ambas cavidades. Siempre lo debemos de hacer después del estudio radiológico y tenemos que inspeccionar la zona sacrococigia, anal y perianal en busca de fístulas, de hemorroides. Tenemos que evaluar el tono del esfínter, dolor al tacto, si hay masas, zonas ulceradas, fecalomas, presencia o ausencia de heces en la ampolla rectal, si duele la movilización del cérvix o de las foras ilíacas, el tamaño y la consistencia de la próstata y siempre debemos observar el dedo del guante si presenta sangre, mucosidad o una coloración diferente de las heces. Aquí en esta diapositiva podemos ver las características de dolor abdominal de alto riesgo, como por ejemplo pacientes mayores de 65 años, inmunocomprometidos, alcohólicos con enfermedades vasculares, ¿no? Siempre hay que apreciar estas características para descartar posibles patologías que nos llevarán a complicaciones muy severas. En la exploración complementaria tenemos exámenes de laboratorio como primer punto. De exámenes de laboratorio iniciamos con el hemograma. En el hemograma podemos observar si el paciente tiene anemia, podríamos sospechar de un hemoperitoneo. Si tenemos una leucocitosis con desviación a la izquierda, pues podemos pensar que tenemos procesos inflamatorios e infecciosos. Por el contrario, si tenemos una leucopenia, pues pensamos en sepsis, al igual que una plaquetopenia, no en una sepsis o en un hiperesplenismo. En la bioquímica, que tenemos que analizar glucosa, urea y creatinina para valorar la repercusión renal, electrolitos, si hay una obstrucción intestinal, amilasas o lipasas, si tenemos sospechas de pancreatitis, ya tenemos que tener los valores 3 veces elevados por encima de la normal, LDH y GOT, si pensamos en una colecistitis aguda, bilirrubinas, si pensamos en una ictericia obstructiva, una colangitis y enzimas cardíacas, si tenemos sospecha de infarto agudo del miocardio. En la analítica de orina podemos encontrar hematuria, piuria de una infección urinaria o amilasuria, por ejemplo, en una pancreatitis. Y que es muy importante, eh, siempre hacerle a una mujer que está en edad fértil su test de embarazo. Ahora también como pruebas complementarias podemos realizar un electrocardiograma si tenemos que descartar un infarto agudo al miocardio en dolores epigástricos, fundamentalmente en pacientes ancianos, diabéticos o que tengan factores cardiovasculares importantes. Un ecocardiograma va a ser útil para detectar patologías biliares y patologías renales y también para detectar la presencia de líquido libre. Y la TAC la haríamos cuando la ecografía abdominal deja dudas de diagnóstico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el elemento fundamental es diferenciar un cuadro de abdomen agudo de un dolor abdominal por otras causas y enseguida determinar si el proceso es de terapéutica médica o tiene que ser quirúrgico. También tenemos que valorar otros elementos como las repercusiones sistémicas, los factores de riesgo como pacientes obesos, embarazadas, inmunocomprometidos, seniles. Debemos detectar y considerar especialmente los casos atípicos. Los estudios de laboratorio y de gabinete los tenemos que dirigir para detectar patologías intraperitoneales, en esencia, pues lo quirúrgico, desde lo más básico y menos invasivo hasta lo más complejo y pues potencialmente más invasivo. Los estudios de laboratorio, como ya los vimos, biometría hemática, química sanguínea, examen de orina, podemos pedir tiempos de coagulación y en mujeres en edad fértil siempre prueba de embarazo. Para los cuadros de abdomen superior, amilasas, lipasas, pruebas de función hepática. Los estudios de gabinete con los que debemos de iniciar como tradición debe de ser radiografía de tórax y abdomen y para algunos casos en algunos centros podríamos hacer un FAST
Si especialmente hablamos de pacientes con dolor abdominal traumático. El ultrasonido convencional, al igual que la tomografía, son métodos de gran ayuda cuando no van a retrasar considerablemente el tratamiento quirúrgico y pues al final de todo la laparoscopía. Ahora, ¿cómo vamos a tratar al paciente? Pues recordar que todo paciente que acude a un servicio de urgencias con un dolor abdominal agudo, primero debemos de identificar los signos de gravedad y de compromiso vital. En la diapositiva número 8 pueden encontrar la tabla de signos de gravedad. Tenemos que tener tomas constantes de signos vitales, tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y valorar el estado general del paciente. Cuando realizamos todo esto nos podemos encontrar en dos situaciones. El primer caso que podemos encontrar es el de un paciente inestable. ¿Qué vamos a hacer con un paciente inestable? Pues lo de siempre, estabilizar hemodinámicamente al paciente. Tenemos que seguir el ABC, que lo hemos visto bastante, mantener la vía aérea, una ventilación adecuada y una circulación correcta. Una vez que tengamos estabilizado al paciente, ahora sí vamos a empezar a realizar la historia clínica, la exploración física y la exploración complementaria. Analgesia, ¿cómo lo vamos a manejar? Hubo un tiempo en el que se creía que la analgesia interfería con la evaluación de pacientes con dolor abdominal. En la actualidad hemos visto por múltiples ensayos que se ha refutado esta noción. Y los pacientes que están siendo evaluados por dolor abdominal en el departamento de emergencias deben ser tratados juiciosamente con analgésicos apropiados. Según una revisión sistemática, los opioides pueden alterar el examen físico de los pacientes con dolor abdominal, pero no van a aumentar el número de malas decisiones de manejo. Tenemos dos principales analgésicos aquí recomendados. La morfina en dosis de 0.05 a 0.1 kilogramo intravenosa, administrada cada 15 minutos hasta que se controle el dolor. Esta es una dosis muy mínima, si ustedes se ponen a checar por ahí en las guías, la dosis típica para adultos es de 2 a 5 miligramos intravenosa. Si ustedes desean un agente que tenga una acción más corta, también podemos pensar en el fentanilo a dosis de 0.1 a 0.3 kilogramo intravenosa en intervalos de 5 minutos hasta que se controle el dolor. El monitoreo cuidadoso de los efectos de estos medicamentos, particularmente el impulso respiratorio, es bien esencial para cualquier paciente que esté siendo tratado con opioides. Los pacientes con dependencia a opioides o con dolor crónico tenemos que tener en cuenta que generalmente van a requerir dosis un poco más grandes. Entonces, pues aquí básicamente este sería el manejo de los pacientes con dolor abdominal. Por aquí podemos encontrar la bibliografía de todo el artículo. Tenemos ahí dos artículos de Up to Date. Vienen muy bien explicados. Y pues por mí sería todo. Muchísimas gracias por escuchar esta charla. Les mando un saludo.